El misterio de Guadalupe. Autor Juan José Benítez. Parte 14. Enviado especial de Guadalupe, España, a Guadalupe, México. Estaba claro, la Virgen de Guadalupe de Cáceres, en España, nada tiene que ver con la de México, excepción hecha del nombre. Según la leyenda que acabamos de exponer, y que dado su rigor histórico a la hora de citar nombres, hechos y monarcas, pudo ser perfectamente verídica. La imagen española, para que nos entendamos, es una talla de madera hallada misteriosamente en pleno reinado de Alfonso XI, el Justiciero, es decir, entre los años 1312 y 1350. En ese período de tiempo del siglo XIV y no en las postrimerías del siglo XIII, como apuntaban algunos autores, se edificó precisamente la primera y humildísima ermita a Nuestra Señora de Guadalupe. Por su parte, la imagen mexicana, como ya hemos visto sobradamente, está misteriosamente impresa en una capa o tilma y, según todos los indicios y documentos históricos, el suceso tuvo lugar el 12 de diciembre de 1531. Tampoco el aspecto de cada virgen guarda relación entre sí. Mientras la guadalupana española lleva un niño en los brazos, la mexicana se presenta ante nosotros en una actitud orante. Por último, tampoco podemos decir que ambas historias sean semejantes, ni mucho menos, y no voy a extenderme ahora en comentar la fascinante historia del pastor, la vaca y la imagen sepultada en la cueva, porque estas apariciones marianas constituyen en estos momentos uno de mis frentes favoritos de investigación. Y creo que en breve estaré en disposición de ofrecer a los lectores un exhaustivo trabajo sobre esas 21.000 apariciones que han sido catalogadas en el mundo occidental desde hace 10 siglos. Y adelanto, ya que algunas de mis conclusiones pueden provocar la sorpresa, la ira y el entusiasmo. Entonces, y volviendo al tema central, ¿por qué la Virgen mexicana había sido bautizada con el nombre de Guadalupe? ¿Qué pudo ocurrir en aquellos primeros años, inmediatamente posteriores a las apariciones y al levantamiento de la primera y no menos sencilla ermita de adobe y cañas del Tepeyac? Si Guadalupe y Santa María de Guadalupe figuran en el Nican Mopohua, escrito entre 10 y 20 años después del suceso, ¿quién le dio esta denominación? Y sobre todo, ¿por qué? Como ya he dicho antes, me cuesta trabajo aceptar que la señora pronunciara el nombre de Guadalupe, que pintaba un término árabe en mitad de una conversación náhuatl. ¿Qué necesidad había de confundir a los sencillos nativos mexicanos? Además, es casi seguro que el anciano y elemental Juan Bernardino hubiera tenido graves problemas de comprensión y no digamos de pronunciación con dicha palabra. En suma, y aunque nos estamos moviendo en un terreno directamente asociado a lo misterioso o milagroso, en mi opinión, no es lógico ni coherente que la señora se autodefiniese con una palabra totalmente ajena a la cultura azteca, de la misma forma que en las apariciones registradas en el viejo continente, la señora jamás invocó un nombre maya, azteca o inca.
Guadalupe, según todos los expertos, es un vocablo árabe. Para algunos significa río que arrastra cascajo negro, para otros río escondido, y en opinión de los cronistas jerónimos, río de lobos. Este mismo significado, río de lobos, es defendido por especialistas españoles tan prestigiosos como Michelena y Miguel Asín Palacios. Véase la obra de Asín, Contribución a la toponimia árabe en España, segunda edición, Madrid, 1944. Para estos arabistas, Guadalupe, como digo, sería fruto de la continuación árabe románica. Sea como fuere, lo cierto es que no existe la menor sombra de duda sobre la raíz árabe de Guadalupe. El planteamiento inmediato resulta, por tanto, casi obligado. Si el descubrimiento de la pequeña talla de madera sucedió 200 años antes de las apariciones del cerro del Tepeyac en México, si los primeros conquistadores de la Nueva España eran en buena medida oriundos de Extremadura y grandes devotos de Guadalupe, la señora de su tierra, y si, en fin, este vocablo nada tiene que ver con la lengua azteca, lo más lógico es deducir que el bautizo de la señora o niña del Tepeyac fue cosa de los españoles. En mi búsqueda de datos que confirmaran esta sospecha, encontré, por ejemplo, el testimonio de otro fraile, Diego de Santa María, monje de la Orden de San Jerónimo y que, mire usted por dónde, debió de ser uno de los primeros reporteros, enviado especial a México en 1574 para conocer y aclarar aquella historia sobre la Virgen mexicana de nombre Guadalupe y que tanto ruido había provocado. Fray Diego llegó a México, como digo, enviado especialmente por el monasterio de Guadalupe en Cáceres. Era lógico que los jerónimos se sintieran tan intrigados como confundidos y quizás alarmados ante las noticias que llegaban desde el otro lado del Atlántico. ¿Cómo podía ser que la misma Virgen de Guadalupe se hubiera aparecido y con idéntica filiación entre los indios de la Nueva España? Había que informarse sobre este punto y sobre el no menos delicado asunto de las limosnas y privilegios económicos que habían empezado a llover sobre la ermita del Tepeyac. Tampoco era cuestión de dejarse pisar por una competencia desleal. Y el bueno de Fray Diego de Santa María se puso a investigar. Su primera crónica conocida llegó a manos del rey de España, Felipe II, con fecha 12 de diciembre de ese mismo año de 1574. Decía así: yo hallé en esta ciudad, se refiere a México, una ermita de la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, media legua de ella, donde concurre mucha gente. El origen que tuvo fue de que vino a esta provincia de la Nueva España habrá 12 años de amor con un poder falso de nuestro monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, el cual recogió muchas limosnas y manifiesta la falsedad de poder. Se huyó y quedaron cierta cantidad de dineros de los que habían cobrado los mayordomos de esta ermita, que entonces se llamaba por otro nombre. Y más adelante añade el indignado fraile Jerónimo: entendiendo la devoción con que acudían a Nuestra Señora de Guadalupe, le mudaron el nombre y pusieron el de Nuestra Señora de Guadalupe, como hoy en día se llama.
Al año siguiente, y con fecha 24 de marzo, el fraile enviaba una segunda crónica a España y puntualizaba: en cuanto a lo que toca a la Santa Casa de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyos negocios traigo entre manos, fuera de los muros de esta ciudad está una ermita, la cual del año de 1560 a esta parte se llama Santa María de Guadalupe, y con este título han traído y traen demanda por toda la tierra. Aquellas informaciones recogidas directamente y en el lugar de los hechos alarmaron al rey de España, que exigió una serie de aclaraciones al virrey y al arzobispo de turno en México. Ambos, a vuelta de correo, se apresuraron a desmentir las afirmaciones del Jerónimo y a ponerlo como un trapo. A las pruebas me remito. El 23 de septiembre de 1575, el entonces arzobispo de la Nueva España, Pedro de Moya de Contreras, escribía al rey: el visorrey me mostró una cédula de vuestra majestad, cuyo duplicado no he visto, aunque en ella se acusa de remitírseme acerca de la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, media legua de México, por donde parece haberse hecho a vuestra majestad siniestra relación en la elección, rentas, gastos y limosnas de aquella casa, porque la verdad es la que parece por esa información que hice hacer a mi provisor después de la visita, para que constase de ella y cesasen falsas opiniones. Por el testimonio se verá la renta que tiene y las limosnas que se dan y sus gastos ordinarios. Habiendo conferido esto con el virrey, parece que se aplique a lo que sobrase para casar huérfanas u a otra obra pía, de suerte que el pueblo vea en lo que se emplea, para que más edifiquen los devotos de aquella santa casa, y así con brevedad se pondrá en ejecución. El arzobispo, como era de esperar, acusa a Fray Diego y califica su información de siniestra. Es una lástima que no se haya podido encontrar esa relación a la que el citado Pedro de Moya hace mención y que mandó hacer a su provisor. Hubiéramos tenido más datos sobre el origen y otras circunstancias que rodearon a la primitiva ermita del Tepeyac. El virrey, naturalmente, salió al paso también de los infundios del Jerónimo y escribió al rey en los siguientes términos: otra cédula, fechada en San Lorenzo el Real, a 15 de mayo de 1575, sobre lo que toca a la fundación de la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, y que se procure que el arzobispo la visite. Visitarla y tomar las cuentas siempre se ha hecho por los prelados, y el principio que tuvo la fundación de la iglesia, que ahora está hecha, lo que comúnmente se entiende es que el año 55 o 56 estaba allí una ermitilia en la cual estaba la imagen que ahora está en la iglesia, y que un ganadero que por allí andaba publicó haber cobrado salud yendo a aquella ermita, y empezó a crecer la devoción de la gente y pusieron nombre a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, por decir que se parecía a la de Guadalupe de España, y de allí se fundó una cofradía en la cual dicen habrá 400 cofrades. El virrey Martín Enríquez de Almanza, como vemos, se sacude el muerto y dice con toda razón que las visitas y cuentas de la ermita en cuestión siempre fue cosa de los prelados.
¿Quién llevaba la razón en este pleito? En realidad poco importa. Lo que sí me parece interesante es que, como consecuencia de la investigación del fraile Jerónimo, se produzca una coincidencia de opiniones, la del virrey y la del propio Diego de Santa María, en cuanto a un hecho que sí encierra una gran trascendencia, tanto el representante del rey en México como el enviado especial del monasterio cacereño señalan los años próximos a 1560 como la fecha en que fue cambiado el nombre de la Virgen de la Ermitilia del Cerro de Tepeyac. Esto significa que la señora que se mostró al indio Juan Diego en 1531 fue conocida por otro nombre, al menos durante los primeros 20 o 30 años que siguieron a tan misterioso hecho. Y buceando entre documentos, legajos y crónicas, pude encontrar otro indicio que perfila, incluso una posible fecha, a partir de la cual pudo empezar a hacerse popular el nombre de Virgen de Guadalupe. Veamos, el padre de Huete y fray Alonso de Santiago escribieron que se debería dar el nombre de Tepecaquilla, que era el lugar donde estaba la iglesia e imagen, que ya que el ilustrísimo señor arzobispo declaraba Alonso de Santiago quisiese que por devoción se fuera a aquella ermita, había de mandar que no se le nombrase de Nuestra Señora de Guadalupe, sino de Tepeaca o Tepeaquilla, porque si en España Nuestra Señora de Guadalupe tenía aquel nombre, era porque el mismo pueblo se decía así, Guadalupe. Desde 1556, por tanto, existía ya entre algunos misioneros franciscanos una rotunda y pública oposición a que la ermita donde se veneraba la imagen de la señora mexicana fuera llamada de Guadalupe. Es posible incluso que esta lucha arrancase desde el momento en que murió el primer obispo de México, fray Juan de Zumárraga, en 1548. No dispongo lógicamente de pruebas, pero hay algo que me inclina a ello. Zumárraga, como hemos visto y veremos más adelante, fue un misionero justo y de gran fortaleza de espíritu. Dudo mucho que él, uno de los principales protagonistas del milagro de las rosas, aceptara que se suplantara el verdadero nombre dado por la señora y que, como ya hemos visto, no pudo ser el de Guadalupe. Esto, casi sin querer, me lleva a pensar que el famoso Nicán Mopoua, del indio Valeriano, tuvo que ser escrito una vez desaparecido Juan de Zumárraga. No olvidemos que el Nicán es el documento más antiguo sobre las apariciones y en el que se hace expresa mención del nombre Nuestra Señora de Guadalupe. Una de dos, o Valeriano no habló con Zumárraga a la hora de escribir los acontecimientos del Tepeyac, o si lo hizo, el nombre de la señora fue cambiado por él o por los copistas posteriores. Recordemos que el texto original de Antonio Valeriano no ha sido encontrado aún. Si el primer obispo de México hubiera llegado a leer el citado Nicán Mopoua con la denominación de Virgen de Guadalupe, es muy posible que Valeriano y sus colaboradores se hubieran visto obligados a rectificar. ¿Qué pudo ocurrir? ¿Por qué fue cambiado el verdadero nombre que la Virgen le facilitó al indio Juan Bernardino? Y sobre todo, ¿cuál pudo ser ese nombre original? La que tuvo origen en la cumbre de las Peñas.
Aquel razonamiento me gustó, tenía cierta base, es más, parecía muy lógico. El gran historiador Jesús Chauvet, en su libro El culto guadalupano del Tepeyac, apunta que quizás lo que pudo pasar con el nombre de la Virgen es que fuera deformado por la pésima pronunciación de los españoles recién llegados, como quien dice, al imperio azteca. La lengua náhuatl era y es enrevesada, al menos para los latinos. La generosa proliferación de consonantes y la longitud de sus vocablos fueron una permanente dificultad para los conquistadores y misioneros, y así ha quedado reflejado en algunos de los escritos y relaciones de los cronistas de aquella época. Por ejemplo, en la obra del ilustre Luis Becerra Tanco, Felicidad de México, en su folio número 9 y en los siguientes. Algunos ingeniosos, dice Becerra, se han fatigado en buscar el origen del apellido Guadalupe que tiene el día de hoy esta santa imagen, se refiere a la del Tepeyac, juzgando que encierra algún misterio. Lo que refiere la tradición solo es que este nombre no se le oyó a otro que al indio Juan Bernardino, el cual ni pudo pronunciar así ni tener noticia de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe del Reino de Castilla, a que se llega la poca similitud que tienen estas dos imágenes, sino en el ser ambas de una misma señora, y ésta se halla en todas, y recién ganada esta tierra, y en muchos años después, no se hallaba indio que acertase a pronunciar con propiedad nuestra lengua castellana, y los nuestros no podían pronunciar la mexicana si no era con muchas impropiedades. Así que, a mi ver, paso lo siguiente. Esto es que el indio Juan Bernardino dijo en su idioma el apellido que se le había de dar, y los nuestros, por la sonancia sola de los vocablos, le dieron el nombre de Guadalupe, al modo que corrompieron muchos nombres de pueblos y lugares y de otras cosas de que hoy usamos. No le falta razón a Becerra Tanco. Ante nombres tan complicados como Atlaúd, Taco, Locayán, Huac, Oaxaca, etc., los rústicos y no tan rústicos colonizadores españoles debieron tirar por la calle del medio y pronunciar muchas de estas palabras a su aire. Así, en lugar de Atlautiacolocayán surgió Tacubaya y Cuanahuac se vio igualmente corrompida y apareció Cuernavaca. La lista sería interminable y confirma, repito, la teoría de Becerra Tanco. Más adelante, el mismo autor asegura: de lo dicho se deja inferir que lo que pudo decir el indio Juan Bernardino en su idioma fue la palabra Tecuantla Nopeu, cuya significación es la que tuvo origen en las cumbres de las peñas, porque entre aquellos peñascos vio la vez primera Juan Diego a la Virgen Santísima. Según Becerra Tanco, otro nombre pudo ser también que dijese el indio. Este es Tecuatlazopeu, que significa la que ahuyentó o apartó a los que nos comían, y siendo nombre metafórico se entiende por las bestias fieras o leones. En este rastreo supe de otros historiadores y estudiosos que compartían plenamente la hipótesis de la corrupción lingüística. Por ejemplo, el padre Mario Rojas Sánchez, que propuso como palabra original y de la que derivó a Guadalupe, Tlecuatla,
Tlacupeu, según Rojas, este complicado vocablo significa en náhuatl la que viene volando de la luz como el águila de fuego.